Pasillo lúgubre. Esto que te cuento pasó hace más de 70 años. Soy una persona ya de la tercera edad, pero nunca he olvidado aquellos terribles momentos que viví cuando era niño. Mi familia y yo somos originarios del municipio de Ixmiquilpan, en el estado de Hidalgo. En aquellos años, el lugar donde vivíamos aún era un rancho pequeño. Éramos pocas personas las que habitábamos ahí. Nuestra casa, en las noches, teníamos que alumbrarla con velas, quinqués o con cualquier cosa que pudiera iluminarnos. La electricidad aún no había llegado a nuestra casa en aquellos años. Era mediados de la década de 1950. La vida era simple y sencilla. Recuerdo que en las noches la casa quedaba completamente a oscuras. Yo dormía como todos los demás, pero había ciertas noches que eran diferentes, noches en las que sentía mucho miedo. Aún no me habían bautizado. Mis demás hermanos, todos mayores, ya estaban bautizados y confirmados. Mis padres ya estaban planeando mi bautizo, pero aún faltaba un poco de tiempo para eso. En esas noches oscuras, mientras dormía, sentía algo espeluznante. De repente sentía unas manos frías con uñas muy largas que me tocaban los brazos y las piernas. Intentaba ignorarlas, pensando que era mi imaginación, pero el miedo crecía y se volvía insoportable. Daba un grito llamando a mi mamá. Ella, apurada buscando los cerillos, prendía una vela para iluminar el cuarto. Llegaba hasta donde yo estaba y no encontrábamos nada. Pero la sensación de esas manos frías persistía en mi memoria. Desde la primera vez que sentí esas terribles manos, vivía con miedo constante. No importaba si estaba acompañado con mi familia, el miedo siempre estaba presente. Pasaron varias noches con lo mismo. Sentía las manos frías con uñas, y cuando llegaba mi mamá o mi papá a verme, ya no había nada. En esos tiempos pensaba que era un niño muy asustadizo, y que así sería siempre, condenado a vivir ese temor inexplicable. Finalmente, llegó el día en que me iban a bautizar. La capilla del pueblo estaba a unos kilómetros de nuestra casa. Yo tendría unos 7 años. Recuerdo claramente el ambiente de la capilla, las velas encendidas, el eco de los rezos y la solemne figura del sacerdote. A pesar de la importancia del evento, una parte de mí seguía temerosa de las manos frías que me habían atormentado tantas noches. El sacerdote comenzó el bautismo, derramando agua bendita sobre mi cabeza mientras pronunciaba unas palabras. Sentí el agua fría correr por mi cabello y por un momento el miedo habitual se disipó. Había algo en ese momento, en el acto del bautismo, que me llenó de una calma que no había sentido en mucho tiempo. A partir de ese día, algo cambió en mí. El miedo que me había seguido, como una sombra constante, empezó a desvanecerse. Ya no sentía las manos frías con uñas largas en las noches. Mi sueño se volvió tranquilo y la oscuridad ya no parecía tan aterradora. La transformación fue casi inmediata. Empecé a disfrutar de la vida en el rancho de una manera que no había sido posible antes. Jugaba con mis hermanos y exploraba los alrededores,
con una nueva sensación de libertad. La sensación de terror que había tenido mis primeros años desapareció, reemplazada por una tranquilidad que me permitió vivir mi infancia plenamente. Hoy, siendo una persona adulta y de la tercera edad, miro hacia atrás y reflexiono sobre aquellos tiempos. Las noches oscuras y aterradoras de mi niñez se han convertido en recuerdos lejanos. Nunca más he vuelto a sentir esas manos frías y el miedo que una vez dominó mi vida ha quedado enterrado en el pasado. A lo largo de los años he compartido esta historia con mi familia y amigos, muchos de los cuales han encontrado difícil de creer mis experiencias. Sin embargo, aquellos que han escuchado mis relatos también han sentido la autenticidad de mi temor y la profunda paz que finalmente encontré después de mi bautizo. El pasillo lúgubre.